Capítulo 1. Hook. ¿Qué harías si tu hogar dejara de sentirse como tu hogar? A veces, la amabilidad es solo el inicio de la tormenta. Lo que pasó esa noche en la mesa cambió todo. Cynthia nunca pensó que encender una vela pudiera traer paz a una zona de guerra, pero esa noche lo intentó. Puso la mesa con la cubertería antigua de su madre, se volcó en su papel de pacificadora y forzó una sonrisa tan rígida que le dolía la mandíbula. Cada jueves preparaba el estofado de carne favorito de su esposo, cocinado a fuego lento con más amor que sal. Incluso dejó un sitio para su suegra, Linda, que siempre llegaba 10 minutos antes, envuelta en una nube de lavanda y juicio. Mark, su marido, estaba sentado mirando el teléfono, ajeno a cómo la tensión se colaba en la habitación. «Linda está aquí», dijo sin levantar la vista, justo cuando el timbre sonó, y Linda entró como si la casa fuera suya. Los ojos de Linda recorrieron el lugar con ese gesto habitual, desaprobación y luego un suspiro. «Oh, Cynthia, todavía no has arreglado las cortinas. Mark, ¿ves esto?» Cynthia tragó saliva. «Buenas noches, Linda. La cena está casi lista». Linda no contestó. Ya estaba en la sala, tocando cosas que no eran suyas, moviendo cojines, quitando polvo invisible. Cynthia se preguntó, como siempre, ¿qué pasaría si un día simplemente cerrara la puerta con llave? Pero nunca lo hizo, porque eso no es lo que hacen las buenas esposas. Después de cenar, la cocina se llenó del sonido de los platos, la ópera pasivo-agresiva de Linda. Cynthia lavaba, Linda secaba, ambas fingiendo que no era un campo de batalla. Mark, como siempre, había desaparecido en el salón. «Mark necesita un hogar de verdad», susurró Linda, lo suficientemente alto para que Cynthia lo escuchara. «No este desorden». Cynthia apretó los nudillos contra el plato enjabonado. «A nosotros nos gusta así». Los labios de Linda se curvaron. «Claro que sí, querida». Más tarde, Cynthia salió al porche con su taza de té y miró la puesta del sol. Se permitió pensar que quizá la amabilidad ganaría la partida. Ay, pero dentro de la casa, la sombra de Linda seguía presente. Esa noche, mientras Cynthia yacía despierta junto a su marido dormido, la casa se sintió de repente ajena. No era solo que Linda moviera muebles o hiciera comentarios, era algo más profundo, una erosión silenciosa y paciente. Siempre había intentado tender un puente, siempre había creído que sería suficiente, pero en la oscuridad, Cynthia sintió las primeras grietas bajo sus pies. Lo que ocurrió después lo cambió todo. No querrás perderte cómo se desarrolla esto. Capítulo 2. ¿Cómo se convierte la lealtad en destierro? ¿De la noche a la mañana? La traición nunca empieza gritando. Empieza con susurros a puerta cerrada. El momento en que Cynthia escuchó su nombre a través de la pared, todo cambió. A la mañana siguiente, Cynthia se levantó antes del amanecer como siempre. Puso el café a hervir, disfrutando del silencio antes del asedio diario de Linda. Pero ese día, mientras caminaba por el pasillo, escuchó voces. Su nombre, pronunciado con tono bajo pero inconfundible. «Se le pasará», susurraba Linda. «Esto es por el bien de Mark. Soy su madre». Mark murmuró algo, pero Linda siguió. «Mereces algo mejor, alguien que te escuche. Cynthia nunca ha sido la adecuada para ti. Es débil». Cynthia se quedó helada, apoyando una mano en la pared para mantener el equilibrio. ¿Débil? Después de todos esos años, todas las cenas, todas las concesiones. Se sintió como una intrusa en su propia vida. Quería entrar, exigir explicaciones, pero las palabras se le enredaron en la garganta. Cuando Mark salió, con Linda detrás, ambos actuaban como si nada hubiera pasado.
«Buenos días», dijo él, evitando mirarla. «¿Has dormido bien, querida?», añadió Linda con una sonrisa felina. Cynthia sintió con esfuerzo y siguió con su rutina, pero cada sonrisa ahora le pesaba. Cada palabra parecía un arma. Se dio cuenta de cosas que antes pasaba por alto, como Linda moviendo su medicación en el baño, susurrando por teléfono o cerrando con llave la habitación de invitados. Los días se disbuyeron, Linda siempre presente, Mark siempre distante. Cynthia se aferraba a la rutina para no perderse. Cocinar, limpiar, pasear hasta el buzón, pero la casa se sentía más fría, más pequeña. Una tarde, Mark llegó antes de lo habitual, con el ceño fruncido. «Tenemos que hablar». Cynthia sintió que el corazón se le hundía. «Creo que lo mejor es que te quedes en otro sitio un tiempo. Mi madre está pasando por mucho. Necesita el espacio». El silencio que siguió fue ensordecedor. Cynthia intentó reír, pero el sonido murió en su garganta. «¿Me estás pidiendo que deje mi propia casa?». Mark no pudo mirarla. Linda se mantenía detrás, triunfante. Cynthia caminó hasta la ventana apretando el alféizar con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «¿En serio vas a hacer esto?». Linda intervino con voz suave. «No lo hagas más difícil, Cynthia. No es culpa tuya que nunca encajaste». Cynthia tragó lágrimas. Quería gritar, lanzar algo, suplicar a Mark que recordara la vida que habían construido. Pero la casa, antes su refugio, se había combatido contra ella. Esa noche hizo una maleta. Pero al cerrarla, Cynthia sintió algo nuevo, una chispa, enterrada bajo la pena. Esto no era el final. Era el principio de algo que ni Linda ni Mark podían imaginar. Y si crees que Cynthia va a desaparecer en silencio, espera ver lo que guarda en su cajón. El próximo capítulo dará un giro que no verás venir. Capítulo 3. ¿Qué es peor? ¿Perder tu hogar o darte cuenta de que nunca fue realmente tuyo? Cuando Cynthia encontró esa carpeta en su mesilla de noche, el suelo se le movió bajo los pies. Ni siquiera Linda lo vio venir. Cynthia pasó su primera noche en casa de su hermana intentando no ahogarse en la humillación. La compasión en los ojos de Angela, su hermana, se sentía como sal sobre una herida abierta. ¿Quieres que llame a Mark?, preguntó Angela. Cynthia negó con la cabeza. No, todavía no. A la mañana siguiente, volvió a la casa para recoger el resto de sus cosas. Linda abrió la puerta, sorprendida pero con aire de victoria. «Pensé que ya te habías ido». Cynthia no contestó. Fue directa al dormitorio. Abrió la mesilla de noche para coger un libro, pero sus dedos rozaron algo extraño. Una carpeta marrón, gruesa de papeles. La sacó, con el corazón acelerado. Dentro estaba el título original de la casa. Su nombre, claro y firme, estampado en la portada. Una oleada de incredulidad la invadió. ¿Cómo podía haberlo olvidado? La casa había sido herencia de su tía fallecida, registrada a su nombre por un tema legal. En su momento le pareció una formalidad. Ahora era su salvación. Se sentó en la cama con los papeles temblando. Casi rió, un sonido entre la locura y el alivio. Todo este tiempo habían intentado echarla de su propia casa. La fuerza volvió a su espalda. Caminó a la cocina, donde Linda estaba sirviéndose té. «Linda», dijo Cynthia, levantando la carpeta. «Quizá quieras sentarte». La sonrisa de Linda vaciló. «¿Qué es eso?». Cynthia colocó la carpeta abierta sobre la mesa. «¿La casa?», dijo en voz baja. «Es mía». Por primera vez, Linda se quedó sin palabras. Cynthia saboreó ese momento, pero sabía que la verdadera batalla aún estaba por empezar. Si crees que Linda se rendirá con elegancia, estás equivocada. El enfrentamiento que viene te dejará sin aliento. Capítulo 4. ¿Qué pasa cuando las tornas cambian y la reina pierde su corona? Ya viste la traición.
Ahora verás cómo llega la justicia. La cena de esta noche no trataba de comida, era una sentencia. Cynthia no avisó. No lo necesitaba. Entró con su propia llave, un gesto tan pequeño como glorioso. Mark estaba en la mesa, con papeles esparcidos. Linda levantó la vista, el color desapareciendo de su cara. «Cynthia, ¿qué haces aquí?», balbuceó Mark. Ella dejó el bolso y se irguió. «Vine a recoger lo que es mío». Linda intentó bloquearla, pero Cynthia no se movió. Colocó el título de propiedad sobre la mesa y lo deslizó hacia Mark. «Míralo bien», dijo. «Acabas de echar a la dueña de su propia casa». Mark se quedó mirando el papel, mudo. Linda se aferró al respaldo de la silla. Cynthia habló con voz firme, cortante. «Dejaste que tu madre decidiera por nuestra familia. Ni siquiera preguntaste». Mark quiso responder, pero ella negó la cabeza. «No te molestes, ya sé en qué lugar estoy». Linda intentó sus viejas tácticas, llanto, culpa, acusaciones, pero el disfraz se había caído. «Les doy hasta el final de la semana. Después de eso, espero que estén fuera». El silencio se volvió espeso. Mark no la miraba. Linda amenazó con abogados, con la policía. Cynthia soltó una carcajada seca. «Llama a quien quieras, pero haz las maletas». Esa noche Cynthia respiró libertad desde su porche. Tenía un sabor amargo, pero era libertad. Por primera vez en años durmió sin miedo. Pero la libertad tiene un precio, y los próximos días pondrán a prueba su valor más que nunca. Capítulo 5. Cuando consigues todo lo que creías querer, ¿qué te queda por perder? Cynthia pensó que recuperar su casa traería paz, pero la guerra apenas comenzaba. A veces, el costo de la justicia es tu propio corazón. Los primeros días sola en la casa fueron extraños. Recorrió cada habitación, quitando los adornos de Linda, abriendo ventanas, dejando entrar la luz. Puso música alta, bailó en la cocina, se permitió reír. Pero por las noches, el silencio pesaba. Angela venía a visitarla con té y chismes. «Hiciste lo correcto», insistía. «Te defendiste». Cynthia sentía, pero por dentro había un vacío. Extrañaba la vida que creyó tener, incluso las discusiones, la ilusión de familia. Mark llamó una vez, dejando un mensaje. «Lo siento, no sé qué decir». Ella lo borró sin escucharlo entero. Linda, por su parte, se dedicó a pequeñas venganzas. Rumores en el vecindario, notas anónimas en el buzón, comentarios en la iglesia. Cynthia ignoró todo, aunque dolía. Una noche se sentó a la mesa y sirvió 2 copas de vino. Una para ella, otra para la silla vacía. «Pensé que esto era lo que quería, pero lo que quería era una familia». A la mañana siguiente llegó una carta. Mark quería hablar. Cynthia dudó, dividida entre las heridas viejas y una mínima esperanza de cambio. Aceptó verlo. En una cafetería. Mark parecía cansado, mayor. «Cometí un error. Dejé que ella controlara todo. Lo siento». Cynthia escuchó, de verdad, por primera vez en años. Perdonar no fue fácil, pero fue un inicio. Se fue sola, pero más ligera. La casa era suya, sí, pero por fin ella también lo era. Y si crees que aquí termina, te equivocas. La historia de Cynthia no es sobre una casa, es sobre encontrar tu propio suelo. Capítulo 6. ¿Cuándo empieza realmente la sanación? ¿Cuando las heridas cierran o cuando te atreves a abrirlas? Cynthia creyó que recuperar su casa era recuperar su vida. No esperaba que la sombra de su suegra siguiera en cada rincón. Lo que ocurrió cuando intentó seguir adelante te hará cuestionar quién es dueño de nuestras cicatrices.
Las semanas pasaban y cada una arrancaba otra capa de su antigua vida. Cynthia pintó el salón, abrió las ventanas de par en par, dejó que el sol limpiara las esquinas donde Linda parecía seguir respirando. Pero algunas sombras eran tercas. Por las noches, en la cama, escuchaba pasos que ya no estaban. A veces creía oler el perfume de lavanda de Linda. La ausencia, descubrió, podía ser tan ruidosa como la presencia. Ángela seguía siendo su apoyo. Tazas de té, largas conversaciones. «No estás sola, Sin. Eres más fuerte de lo que crees», repetía su hermana. Cynthia sonreía, pero no estaba segura. ¿Era fuerza quedarse con lo que era suyo o debilidad seguir añorando lo perdido? Entonces llegó el sobre, azul pálido, con la elegante caligrafía de Linda deslizado bajo la puerta. Las manos de Cynthia temblaban al abrirlo. «Has destruido esta familia», comenzaba. «Yo le di todo a mi hijo. Solo quería lo mejor para él y tú lo robaste. Espero que disfrutes de tu casa vacía». Las palabras se esparcieron como una niebla fría. Sintió el viejo impulso de justificarse, de calmar las aguas, pero estaba cansada de pedir perdón por existir. Se sentó en la mesa de la cocina y escribió una respuesta, precisa y afilada. «No perdiste una casa, Linda. Perdiste a una nuera que te habría querido si alguna vez se lo hubieras permitido». No la envió. Quemarla en la chimenea fue suficiente para que el aire pareciera más ligero. No sabía qué vendría después, pero por primera vez estaba dispuesta a descubrirlo. Y si crees que Cynthia ya enterró el pasado, te equivocas. La próxima visita a su puerta la obligará a enfrentar aquello de lo que ha estado huyendo. Capítulo 7. ¿Abrirías la puerta a quien te rompió el corazón? Cynthia pensaba que había cerrado el capítulo, pero una tarde lluviosa lo cambió todo. El golpe en la puerta trajo algo más que a Mark. Trajo la verdad que había evitado. El trueno retumbaba contra las ventanas mientras Cynthia preparaba té. Estaba aprendiendo a disfrutar de la soledad, pero a veces el silencio era demasiado. Un golpe en la puerta la hizo saltar. Miró por la mirilla y no vio a un vecino, sino a Mark, empapado, con un paraguas en la mano y una expresión incierta. Dudó. Quiso no abrir. Quiso proteger la paz que había construido, pero algo en sus ojos la detuvo. Se sentaron en la cocina, sin tocar el té. «No vengo a pedirte nada», dijo él. «Solo necesitaba verte y pedirte perdón. Por escucharla. Por no defenderte. Por dejarte ir». Cynthia lo observó retorcer una servilleta. «Me heriste, Mark. Los dos lo hicieron. Lo sé, pero ahora entiendo. Mamá controló todo. Me convenció de que yo era la víctima y tú el problema». Ella desvió la mirada. «No espero que me perdones», continuó él, «pero he empezado terapia. Quiero cambiar». No hubo abrazos ni reconciliaciones, solo el golpeteo de la lluvia. «Gracias por decírmelo», dijo al fin Cynthia, «pero ya no soy la mujer que dejaste». Mark se levantó, abrió la puerta. «Espero que encuentres lo que mereces, Cynthia. Siempre lo mereciste». Ella lo vio irse y al cerrar la puerta no sintió ira, sintió libertad. Pero el pasado aún no había terminado con ella. Un mensaje inesperado de Linda traería la mayor prueba de todas. Capítulo 8. Hook. ¿Qué harías si la persona que más te dañó te pidiera ayuda? Cynthia pensó que había terminado con todo, hasta que el destino decidió otra cosa. La llamada que recibió una mañana tranquila lo cambió todo. La primavera llegó suave, con flores en el cerezo frente a su ventana. Cynthia disfrutaba de la rutina. Paseos matinales, flores frescas en la mesa, la sensación de pertenecer a sí misma. Mientras recortaba unas hojas secas de sus plantas, el teléfono sonó. Un número desconocido. «¿Cynthia?»
Era la voz quebrada de Linda. Cynthia se tensó. Sí. Necesito tu ayuda. Por favor. Estoy en el hospital. Ella cerró los ojos, confundida por una mezcla de emociones. ¿Por qué yo? No tengo a nadie más. Mark se mudó. Estoy sola y asustada. Cynthia dudó. Todo en su interior le decía que colgara. Pero recordó a la mujer que, bajo la dureza, había estado sola y perdida. Iré, dijo al fin. Pero esto no borra el pasado. Lo sé, susurró Linda. El hospital olía a desinfectante. Linda parecía más pequeña, más frágil. Gracias por venir, dijo con lágrimas. Hablaron. Primero con incomodidad, luego con sinceridad. Linda confesó su miedo a quedarse sola, su necesidad de control. Cynthia escuchó. No curó el dolor, pero suavizó sus bordes. Al salir, el sol la calentó. No todo estaba resuelto, pero había elegido su camino. A veces, dejar ir no es debilidad. Es la única forma de sanar. No todas las victorias se celebran con fuegos artificiales. A veces, la verdadera conquista es cerrar la puerta y no volver a abrirla. Las siguientes semanas fueron distintas, no perfectas, pero suyas. La casa dejó de ser un recordatorio de batallas pasadas y se convirtió en un refugio verdadero. Cynthia plantó un pequeño jardín en el patio trasero, algo que siempre había querido hacer, pero que nunca tuvo el valor de empezar mientras Linda rondaba por los pasillos. A veces, al pasar por la mesa del comedor, se detenía. Imaginaba las voces, las miradas, las discusiones que un día habían llenado esas paredes. Y se daba cuenta. Lo que había perdido no era una familia, era una ilusión. Mark no volvió. Linda, después de salir del hospital, envió una sola carta más. No pedía perdón ni justificaba el pasado. Solo decía, «Espero que estés bien. Cuídate». Cynthia la guardó en un cajón, no por afecto, sino como recordatorio de que incluso las personas que nos hieren son capaces de cambiar, aunque sea un poco. Una tarde de verano, mientras el sol bañaba la sala, Cynthia se sirvió una copa de vino y abrió las ventanas. El aire cálido trajo olor a jazmín y al canto de los pájaros. Sonrió, no porque todo estuviera resuelto, sino porque por fin sentía que no le debía explicaciones a nadie. El poder que Linda intentó quitarle nunca estuvo en la escritura de la casa. Estuvo siempre en ella, en su capacidad de resistir, de decir no y de seguir de pie. Cerró la puerta del salón, miró su hogar y susurró para sí misma: «Soy libre».